voy a comenzar con la parte 7, ¿sí? Funciones polinómicas, ¿sí? Una función polinómica es de esta forma, ¿sí? A sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo más, y así seguimos, ¿sí? Sucesivamente hasta a sub n por x a la n, ¿sí? Acá hay que aclarar, ¿sí? Que la n que acompaña a la x, ¿sí? Como exponente, ¿no? Es un número que pertenece a los naturales, ¿sí? Perfecto. Esto quiere decir, sí, que acá, digamos, no sé, acá puse un más, ¿no? No te puede aparecer, no sé, por ejemplo, a sub 5 por x elevado a la 5 medios, por ejemplo, ¿sí? Porque 5 medios no pertenece a los naturales, ¿no? Perfecto. Bien. Y la otra característica es que los coeficientes, ¿sí? Pertenecen a los reales, ¿sí? Entonces acá sí puedes tener un -2, -3, pi, no sé, el número de oro, por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Y la otra característica es que a sub n tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Esto sucede porque, bueno, porque si a sub n fuera igual a 0, se me cancelaría esto, ¿sí? Entonces yo estaría diciendo que, digamos, esta expresión que está acá estaría mal, ¿no? Estaría, no sé, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado y, no sé, seguiría hasta ahí, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que está acá estaría igual a 0, ¿sí? Sería igual a 0, ¿no? Entonces estaría, digamos, no estaría de más ponerlo, ¿no? Entonces por eso se dice que a sub n tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Así este término sigue, ¿no? Bien. Otra característica, ¿sí? Una función constante es un polinomio de grado 0, ¿no? Acá tenemos una función constante, por ejemplo, no sé. Una función constante, ¿sí? I igual 3, ¿sí? Esto está acá, ¿sí? Perfecto, así que eran rectas horizontales, ¿no? Perfecto. Y después tenemos un ejemplo acá, ¿sí? F de x igual a x al cubo, ¿sí? X al cubo es una función de grado 3, ¿sí? Por ejemplo, si una función, no sé, x al cuadrado más 1 es una función de grado 2. Por ejemplo, otra función, ¿sí? X a la cuarta más x al cubo más x es una función de grado 4, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces acá, ¿sí? Tengo la función x al cubo, ¿sí? Que su dominio van a ser los números reales y su codominio van a ser los números reales, ¿sí? Otra forma de decirlo, ¿sí? Con la notación, ¿no? Sería f es una función que va de los reales en los reales, ¿sí? Perfecto. Acá marqué un par de puntos, ¿sí? Y la gráfica me quedaría algo así, ¿no? Perfecto. Entonces acá yo tengo lo siguiente, ¿sí? Que la gráfica de la función es simétrica respecto al origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, sí? Entonces, esto, digamos, vamos a verlo así, ¿sí? Tengo acá la misma gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea simétrica respecto al origen, ¿sí? Quiere decir lo siguiente, ¿sí? Que al doblar, ¿sí? La gráfica de la función, primero, ¿sí? En el eje Y, o lo mismo decir, ¿sí? En el eje de las ordenadas, sería doblarla así, ¿no? Y después, en el eje de las abscisas, ¿sí? O el eje X, el mismo, la gráfica de la función, ¿sí? Se va a tocar, ¿sí? ¿Ves, no? Que se toca. Ahí, ¿no? Se toca acá con esto, ¿sí? ¿Sí? Eso quiere decir, ¿sí? Que las gráficas se van a tocar, ¿sí? Si las doblas de esta forma, ¿sí? Primero en el eje Y y después en el eje X, ¿sí? La gráfica se va a tocar, ¿sí? Eso quiere decir que esto, ¿no? Que es simétrica respecto al origen, ¿sí? Perfecto. Entonces acá al analizar, ¿sí? El dominio van a ser todos los números reales, el codominio todos los números reales, la imagen, ¿sí? Van a ser todos los números reales, ¿sí? El conjunto de ceros de la función, bueno, va a ser este único punto, ¿sí? En x igual 0, ¿no? El intervalo de crecimiento va a ser todos los reales, ¿sí? La función siempre va a crecer, ¿no? Se ve acá, ¿no? ¿Sí? El intervalo de crecimiento, ¿sí? Van a ser... El intervalo de crecimiento va a ser vacío, ¿sí? La función nunca va a decrecer, ¿sí? El conjunto de positividad va a ser del menos infinito, digo, del 0, ¿sí? Al más infinito, ¿no? Ahí va a ser el conjunto de positividad, ¿sí? Ahora el conjunto de negatividad va a ser del menos infinito al 0, ¿no? Fíjate, del menos infinito al 0, ¿sí? En el eje de las abscisas, la función va a tomar valores negativos, ¿no? Se ve ahí, ¿no? Y del 0 al más infinito la función va a tomar valores como valores positivos, ¿no? Por ejemplo por ejemplo va a haber uno que está por acá, ¿no? Por ejemplo, sí, va a haber un valor que está por acá, ¿no? Bien, ¿sí? Y acá justo, sí, digamos, la función va a ser negativa, después ahí va a ser neutra, ¿sí? Es neutra cuando, ¿sí? Cuando la evaluás en 0, ¿no? En x igual 0, ¿sí? Después la función va a ser positiva, ¿no? Bien, ¿sí? Bien, y ahí ya tenemos un análisis de la función, ¿sí? Ahora otro ejemplo, ¿sí? Ejemplo, f de x igual a x a la cuarta, ¿sí? Bueno, de nuevo se la define así. F es una función de los reales en los reales, ¿sí?
La defino así, sí, claramente la podría definir, sí, de una manera, digamos, más chica, sí. Por ejemplo, no sé, f es una función que va del 0 al más infinito en los reales, por ejemplo, sí. Bueno, pero yo la defino así, sí, f va de los reales en los reales. Acá tengo un par de puntos, ¿sí? de la función, ¿sí? Y acá el gráfico, ¿sí? Ahora acá, ¿qué puedo decir? ¿Sí? Que el dominio de la función son los números reales, el codominio de la función va a ser todos los números reales, la imagen de la función va a ser todos los números reales. Acá hay un error, ¿sí? Fíjate, la imagen de la función no es todos los números reales, ¿sí? La imagen de la función va a ser del 0 al más infinito, ¿sí? ¿Sí? La imagen que era así, todas las coordenadas y que estaban asociadas a una coordenada x, ¿no? Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, acá esta coordenada y, ¿sí? Está asociada a esta coordenada x, ¿sí? Esta coordenada x, no, por ejemplo, esta coordenada y está asociada a esta coordenada x. Por ejemplo, a ver, acá, ¿no? Esta coordenada y que está acá está asociada a esta coordenada x, ¿no? Se ve ahí, ¿no? ¿Sí? Perfecto, esa es la imagen, ¿sí? Todas las coordenadas y que tienen asociada una coordenada x, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Si vos te vas, por ejemplo, por acá, ¿sí? Esta coordenada y no va a tener asociada ni una coordenada x, ¿sí? Ni una coordenada x, ¿sí? Perfecto. Conjunto de negatividad va a ser vacío, ¿sí? La función nunca va a ser negativa, ¿sí? Conjunto de positividad va a ser del menos infinito al 0, ¿sí? No se incluye el 0, ¿sí? Porque en el 0, ¿sí? Acá estamos hablando acá de valores del eje de las abscisas, ¿sí? O del eje x, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir, sí? Esto quiere decir lo siguiente, que al evaluar la función en 0, la función justamente me da 0, ¿sí? ¿Y 0 qué es? Bueno, esto es lo que dijimos antes, ¿sí? Que es un neutro, ¿no? Quiere decir que no es ni positivo ni negativo, ¿sí? En 0. La función no es positiva y la función tampoco es negativa, ¿sí? La función es neutra. Por eso es que acá va hasta el 0 nada más, sin incluir, ¿sí? Y el otro intervalo, ¿sí? de positividad va a ser del 0 al más infinito, ¿no? Perfecto. Conjunto de 0, ¿sí? Bueno, claramente en x igual 0, ¿no? Ahora se alcanza un mínimo absoluto en x igual 0, ¿no? En x igual 0 se alcanza un mínimo absoluto, ¿sí? Y el valor mínimo de f se alcanza en y igual 0, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Tengo que f en 0 me da 0, ¿no? Entonces, al hablarlo de otra forma, ¿sí? Si yo digo lo siguiente, ¿sí? Tengo un punto acá x y, ¿no? Y si yo digo que x es mi mínimo absoluto, entonces, necesariamente, ¿sí? Y tiene que ser el valor mínimo de f, ¿sí? Perfecto, eso ya lo dijimos antes, ¿sí? Para recordar nada más. Perfecto, sí. Ahora otro ejemplo, si nos piden graficar esto, f de x igual a x a la quinta, ¿sí? El gráfico va a ser similar, ¿sí? al de la función x al cubo, ¿sí? Y después nos piden graficar f de x igual a x a la sexta, ¿sí? El gráfico va a ser similar, ¿sí? Al gráfico de f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces acá hacemos un par de observaciones, ¿sí? Si f es de la forma x a la n, ¿sí? Entonces digo lo siguiente, si n es par, la función es similar a f de x igual a x al cuadrado. Si n es impar, la función entonces va a ser similar a f de x igual a x al cubo, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces acá ya terminamos, ¿sí? Con esto de funciones polinómicas, ¿sí? Y vamos a comenzar con funciones homográficas, ¿sí? Bueno, acá te presento, ¿sí? Una función homográfica, ¿sí? Una función homográfica es de esta forma, ¿sí? F de x igual a por x más b sobre c por x más d. ¿Qué quiere decir esto, sí? Que tengo en el numerador una función lineal y en el denominador otra función lineal, ¿sí? ¿Esto qué implica, sí? Que si por ejemplo te dan esta función, ¿sí? Que es 3 por x al cuadrado más 2 sobre x más 3, esto que es acá no me define una función homográfica, ¿sí? Una función homográfica. Las funciones homográficas tienen esta característica, así que tienen en el numerador una función lineal y en el denominador otra función lineal, ¿sí? Además, ¿sí? Más características A, B y C, A, B, C y D tienen que ser. Voy a comenzar con la parte 7, ¿sí? Funciones polinómicas, ¿sí? Una función polinómica es de esta forma, ¿sí? A sub 0 más A sub 1 por x más A sub 2 por x al cuadrado más A sub 3 por x al cubo más, y así seguimos, ¿sí? Sucesivamente hasta A sub n por x a la n, ¿sí? Acá hay que aclarar, ¿sí? Que la n que acompaña a la x, ¿sí? Como exponente, ¿no? Es un número que pertenece a los naturales, ¿sí? Perfecto. Esto quiere decir, sí, que acá, digamos, no sé, acá puse un más, ¿no? No te puede aparecer, no sé, por ejemplo,
a sub 5 por x elevado a la 5 medios, por ejemplo, ¿sí? Porque 5 medios no pertenece a los naturales, ¿no? Perfecto. Bien, y la otra característica es que los coeficientes, ¿sí? Pertenecen a los reales, ¿sí? Entonces acá sí puedes tener un -2, -3, pi, no sé, el número de oro, por ejemplo, ¿sí? Perfecto, y la otra característica es que a sub n tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Esto sucede porque, bueno, porque si a sub n fuera igual a 0, se me cancelaría esto, ¿sí? Entonces yo estaría diciendo que, digamos, esta expresión que está acá estaría mal, ¿no? Estaría, no sé, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado y, no sé, seguiría hasta ahí, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que está acá estaría igual a 0, ¿sí? Sería igual a 0, ¿no? Entonces estaría, digamos, no estaría de más ponerlo, ¿no? Entonces por eso se dice que a sub n tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Así este término sigue, ¿no? Bien. Otra característica, ¿sí? Una función constante es un polinomio de grado 0, ¿no? Acá tenemos una función constante, por ejemplo, no sé. Una función constante, ¿sí? Y igual 3, ¿sí? Esto está acá, ¿sí? Perfecto, así que eran rectas horizontales, ¿no? Perfecto. Y después tenemos un ejemplo acá, ¿sí? F de x igual a x al cubo, ¿sí? X al cubo es una función de grado 3, ¿sí? Por ejemplo, si una función, no sé, x al cuadrado más 1 es una función de grado 2. Por ejemplo, otra función, ¿sí? X a la cuarta más x al cubo más x es una función de grado 4, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces acá, ¿sí? Tengo la función x al cubo, ¿sí? Que su dominio van a ser los números reales y su codominio van a ser los números reales, ¿sí? Otra forma de decirlo, ¿sí? Con la notación, ¿no? Sería f es una función que va de los reales en los reales, ¿sí? Perfecto. Acá marqué un par de puntos, ¿sí? Y la gráfica me quedaría algo así, ¿no? Perfecto. Entonces acá yo tengo lo siguiente, ¿sí? Que la gráfica de la función es simétrica respecto al origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, sí? Entonces, esto, digamos, vamos a verlo así, ¿sí? Tengo acá la misma gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea simétrica respecto al origen, ¿sí? Quiere decir lo siguiente, ¿sí? Que al doblar, ¿sí? La gráfica de la función, primero, ¿sí? En el eje Y, o lo mismo decir, ¿sí? En el eje de las ordenadas, sería doblarla así, ¿no? Y después, en el eje de las abscisas, ¿sí? O el eje X, es lo mismo. La gráfica de la función, ¿sí? Se va a tocar, ¿sí? ¿Ves, no? Que se toca. Ahí, ¿no ves? Se toca acá con esto, ¿sí? ¿Sí? Eso quiere decir, ¿sí? Que las gráficas se van a tocar, ¿sí? Si las doblas de esta forma, ¿sí? Primero en el eje Y y después en el eje X, ¿sí? La gráfica se va a tocar, ¿sí? Eso quiere decir que esto, ¿no? Que es simétrica respecto al origen, ¿sí? Perfecto. Entonces acá al analizar, ¿sí? El dominio van a ser todos los números reales, el codominio todos los números reales, la imagen, ¿sí? Van a ser todos los números reales, ¿sí? El conjunto de ceros de la función, bueno, va a ser este único punto, ¿sí? En x igual 0, ¿no? El intervalo de crecimiento va a ser todos los reales, ¿sí? La función siempre va a crecer, ¿no? Se ve acá, ¿no? ¿Sí? El intervalo de crecimiento, ¿sí? Van a ser... El intervalo de crecimiento va a ser vacío, ¿sí? La función nunca va a decrecer, ¿sí? El conjunto de positividad va a ser del menos infinito, digo, del 0, ¿sí? Al más infinito, ¿no? Ahí va a ser el conjunto de positividad, ¿sí? Ahora el conjunto de negatividad va a ser del menos infinito al 0, ¿no? Fíjate, del menos infinito al 0, ¿sí? En el eje de las abscisas, la función va a tomar valores negativos, ¿no? Se ve ahí, ¿no? Y del 0 al más infinito la función va a tomar valores como valores positivos, ¿no? Por ejemplo por ejemplo va a haber uno que está por acá, ¿no? Por ejemplo, sí, va a haber un valor que está por acá, ¿no? Bien, ¿sí? Y acá justo, sí, digamos, la función va a ser negativa, después ahí va a ser neutra, ¿sí? Es neutra cuando, ¿sí? Cuando la evaluás en 0, ¿no? En x igual 0, ¿sí? Después la función va a ser positiva, ¿no? Bien, ¿sí? Bien, y ahí ya tenemos un análisis de la función, ¿sí? Ahora otro ejemplo, ¿sí? Ejemplo, f de x igual a x a la cuarta, ¿sí? Bueno, de nuevo se la define así. F es una función de los reales en los reales, ¿sí? La define así, sí, claramente la podría definir, ¿sí? De una manera, digamos, más chica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, f es una función que va del 0 al más infinito en los reales, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero yo la defino así, ¿sí? F va de los reales en los reales. Acá tengo un par de puntos, ¿sí? de la función, ¿sí? Y acá el gráfico, ¿sí? Ahora acá, ¿qué puedo decir? ¿Sí? Que el dominio de la función son los números reales, el codominio de la función va a ser todos los números reales, la imagen de la función van a ser todos los números reales. Acá hay un error, ¿sí? Fíjate, la imagen de la función no es todos los números reales, ¿sí?
La imagen de la función va a ser del 0 al más infinito, ¿sí? ¿Sí? La imagen que era así, todas las coordenadas y que estaban asociadas a una coordenada x, ¿no? Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, acá esta coordenada y, ¿sí? Está asociada a esta coordenada x, ¿sí? Esta coordenada x, no, por ejemplo, esta coordenada y está asociada a esta coordenada x. Por ejemplo, a ver, acá, ¿no? Esta coordenada y que está acá está asociada a esta coordenada x, ¿no? Se ve ahí, ¿no? ¿Sí? Perfecto, esa es la imagen, ¿sí? Todas las coordenadas y que tienen asociada una coordenada x, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Si vos te vas, por ejemplo, por acá, ¿sí? Esta coordenada y no va a tener asociada ni una coordenada x, ¿sí? Ni una coordenada x, ¿sí? Perfecto. Conjunto de negatividad va a ser vacío, ¿sí? La función nunca va a ser negativa, ¿sí? Conjunto de positividad va a ser del menos infinito al 0, ¿sí? No se incluye el 0, ¿sí? Porque en el 0, ¿sí? Acá estamos hablando acá de valores del eje de las abscisas, ¿sí? O del eje x, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir, sí? Esto quiere decir lo siguiente, que al evaluar la función en 0, la función justamente me da 0, ¿sí? ¿Y 0 qué es? Bueno, esto es lo que dijimos antes, ¿sí? Que es un neutro, ¿no? Quiere decir que no es ni positivo ni negativo, ¿sí? En 0. La función no es positiva y la función tampoco es negativa, ¿sí? La función es neutra. Por eso es que acá va hasta el 0 nada más, sin incluir, ¿sí? Y el otro intervalo, ¿sí? De positividad va a ser del 0 al más infinito, ¿no? Perfecto. Conjunto de 0, ¿sí? Bueno, claramente en x igual 0, ¿no? Ahora se alcanza un mínimo absoluto en x igual 0, ¿no? En x igual 0 se alcanza un mínimo absoluto, ¿sí? Y el valor mínimo de f se alcanza en y igual 0, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Tengo que f en 0 me da 0, ¿no? Entonces, al hablarlo de otra forma, ¿sí? Si yo digo lo siguiente, ¿sí? Tengo un punto acá x y, ¿no? Y si yo digo que x es mi mínimo absoluto, entonces, necesariamente, ¿sí? Y tiene que ser el valor mínimo de f, ¿sí? Perfecto, eso ya lo dijimos antes, ¿sí? Para recordar nada más. Perfecto, sí. Ahora otro ejemplo, si nos piden graficar esto, f de x igual a x a la quinta, ¿sí? El gráfico va a ser similar, ¿sí? al de la función x al cubo, ¿sí? Y después nos piden graficar f de x igual a x a la sexta, ¿sí? El gráfico va a ser similar, ¿sí? Al gráfico de f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces acá hacemos un par de observaciones, ¿sí? Si f es de la forma x a la n, ¿sí? Entonces digo lo siguiente, si n es par, la función es similar a f de x igual a x al cuadrado. Si n es impar, la función entonces va a ser similar a f de x igual a x al cubo, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces acá ya terminamos, ¿sí? Con esto de funciones polinómicas, ¿sí? Y vamos a comenzar con funciones homográficas, ¿sí? Bueno, acá te presento así una función homográfica, ¿sí? Una función homográfica es de esta forma, ¿sí? F de x igual a por x más b sobre c por x más d. ¿Qué quiere decir esto, sí? Que tengo en el numerador una función lineal y en el denominador otra función lineal, ¿sí? ¿Esto qué implica, sí? Que si por ejemplo te dan esta función, ¿sí? Que es 3 por x al cuadrado más 2 sobre x más 3, esto que es acá no me define una función homográfica, ¿sí? Una función homográfica. Las funciones homográficas tienen esta característica, así que tienen en el numerador una función lineal y en el denominador otra función lineal, ¿sí? Además, ¿sí? Más características A, B y C, A, B, C y D tienen que ser... Sí, continuamos, parece que se cortó. A, B, C y D pertenecientes a los reales, ¿sí? Y C distinto de 0, ¿sí? Ahí se implica, ¿no? Perfecto. Y C distinto de 0, ¿sí? Además, A por D menos B por C tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Bueno, ahora, ya que no se puede dividir por 0, entonces C por X más D tiene que ser distinto de 0, ¿no? Entonces acá despejo X. Al despejarlo me queda que X tiene que ser distinto a menos D sobre C. Acá lo que tengo es lo que se conoce como una asíntota vertical, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces acá esto implica lo siguiente, que el dominio de f van a ser todos los reales menos esto que está acá, menos D sobre C, ¿no? Entonces acá digo lo siguiente, ¿sí? Dice acá, más generalmente se puede demostrar que tengo una asíntota horizontal, ¿sí? Que está dada por lo siguiente, ¿sí? Que I tiene que ser distinto de A sobre C, ¿no? Sí, esto es por decreto, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué sí pasa esto, ¿sí? Por qué tengo una asíntota horizontal, ¿sí? Dada de tal forma, ¿sí? Entonces tengo lo siguiente, ¿sí? Que la asíntota horizontal va a ser igual a esto, ¿no? Perfecto. Entonces acá vamos con un ejemplo, ¿sí? Ejemplo 1. F de x igual a 1 sobre x.
A esto que está acá lo podemos pensar como una función lineal, ¿sí? 0 por x más 1 sobre 1 por x más 0, ¿sí? Tengo acá nuestra asíntota, acá sería asíntota horizontal, ¿no? ¿Sí? Igual a sobre c, ¿sí? Como la tenemos acá, ¿no? A sobre c, ¿no? Que acá sería lo siguiente, ¿no? 0 sobre 1, ¿no? 0 sobre 1 es 0, entonces tengo una asíntota horizontal en 0. Perfecto. Y después tengo una asíntota vertical, ¿sí? En 0, ¿no? ¿Sí? Ya que x tiene que ser distinto de 0, ¿no? Perfecto. Acá sería lo mismo decir, ¿sí? Que y tiene que ser distinto de 0, ¿no? Lo mismo decir, ¿no? Tengo una asíntota horizontal y acá tengo una asíntota vertical, ¿sí? Una asíntota vertical en x igual 0 y una asíntota horizontal en y igual 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si voy a decir lo siguiente, ¿no? 1 sobre x puede ser igual a 0. Sí, yo digo lo siguiente, 1 sobre x es igual a 0, ¿sí? Acá como lo dije acá, ¿no? Tengo una asíntota horizontal, entonces esto implica que la función no puede ser igual a 0, ¿sí? Entonces, esto que está acá, ya de una te digo que está mal, ¿sí? Pero fíjate, ¿sí? Si vos no te das cuenta, entonces acá esto implica lo siguiente, ¿no? Paso x para el otro lado multiplicando, ¿no? Y me va a quedar x por 0, ¿no? 1 igual a x por 0. Entonces acá me quedaría 1 sobre 0. Digo, 1 sobre 0 no. 1 igual a 0, ¿sí? Y claramente eso es absurdo, ¿sí? Entonces eso sucede, ¿sí? Cuando trabajas con asíntotas verticales o asíntotas horizontales, ¿sí? Suceden cosas raras, ¿sí? O a veces, por ejemplo, ¿sí? Cuando... sí, suceden cosas raras, ¿sí? Por ejemplo, si vos se te ocurre poner acá que x es igual a 0, estarías dividiendo por 0, ¿sí? Y dividir por 0 es, digamos, pecado, ¿sí? Entonces ahí también van a suceder cosas muy raras, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora acá, digamos, grafico un par de puntos, ¿sí? De la función, ¿sí? Por ejemplo, digamos, digo que en x y en x igual 1 la función me devuelve 1, en x igual 2 la función me devuelve ¿cuánto, sí? Un medio, ¿no? En x igual 3 me devuelve un tercio, ¿sí? ¿Sí? Se ve ahí, ¿no? Entonces la gráfica de la función va a ser algo así. Después lo mismo pasa del otro lado, ¿sí? La función en x igual a menos 1 me devuelve menos 1, la función en x igual a menos 2 me devuelve menos 1 medio, menos 3, menos 1 tercio, ¿sí? La función va a tener esta forma, ¿sí? Claramente, sí, acá dibujé las asíntotas, ¿sí? Acá dibujé la asíntota vertical, ¿sí? Se ven ahí como unas líneas punteadas. Y acá también dibujé la asíntota horizontal, ¿no? Asíntota vertical, asíntota horizontal, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿sí? Primero, sí, yo digo acá lo siguiente. Que la función va de los reales en los reales, ¿sí? Perfecto. ¿Esto qué implica, sí? Ah, no, eso está mal dicho. Acá yo me estoy equivocando, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces yo voy a decir lo siguiente, que f es una función que va de los reales menos el 0 en los reales, ¿sí? Perfecto, la función va de los reales menos el 0 en los reales, ¿sí? Esto implica que el dominio van a ser todos los reales menos el 0, ¿sí? Y eso es lo que está bien, ¿no? Y el codominio van a ser todos los reales, y ahí no tengo problemas, ¿sí? Entonces acá digo lo siguiente, que el codominio de f va a ser igual a todos los reales. El dominio de f va a ser igual a todos los reales menos el 0. La imagen va a ser igual a todos los reales menos el 0. ¿Sí? La imagen son todos los valores que tiene i, ¿no? Y acá tengo que i tiene que ser distinto de 0. Entonces, i no puede, igual 0 no puede pertenecer a la imagen, ¿sí? Y después tengo el conjunto de positividad. El conjunto de positividad va a ser de x igual 0 hasta el más infinito, ¿no? Ahí vas a ver que la función va tomando valores positivos, ¿no? Se ve ahí, ¿no? El conjunto de negatividad va a ser de menos infinito al 0, ¿no? Se ve ahí que va tomando valores negativos, ¿no? Acá va tomando valores negativos, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Sí? El conjunto de negatividad, ¿no? Va de menos infinito al 0, ¿no? Yo voy a comer un valor de acá y me devuelve un valor negativo. Le voy a comer un valor de acá y me devuelve un valor negativo, ¿así? Perfecto. Ahora el conjunto de 0 va a ser vacío, ¿sí? La función nunca va a tocar esta recta, ¿sí? Porque ahí tengo una asíntota, ¿no? En x, ¿cómo se llama esto? En y igual 0, ¿sí? Tiene como una asíntota horizontal, ¿sí? Que es esta recta que está acá, ¿no? Y da la casualidad que la asíntota horizontal justamente cae acá, ¿no? En el eje x.
Entonces, la función nunca va a tocar esta asíntota, ¿sí? Entonces la función nunca va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces esto implica que el conjunto de 0 va a ser vacío. El intervalo de crecimiento de la función va a ser vacío, ¿sí? El intervalo de crecimiento de la función va a ser del menos infinito al 0, punto y coma, ¿sí? Acá no pongo unión, ¿sí? Del 0 al más infinito, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Acá claramente se ve que del 0 al más infinito la función crece, ¿no? Por ejemplo, tomás 1, ponete que tomás 1 y 2, ¿no? Ese intervalo, ¿sí? Entonces voy a decir lo siguiente, que la función evaluada en 1, ¿cómo es? La función evaluada en 1 me da, ¿cuánto? 1. La función evaluada en 2 me da un medio. Entonces, la función evaluada en 1 es más grande que la función evaluada en 2, ¿sí? Y claramente 1 es menor que 2, ¿no? Entonces acá tengo un intervalo, acá me doy cuenta de que la función, ¿qué pasa con la función? La función decrece, ¿sí? ¿Y qué pasa acá si acá de nuevo tomo otros dos valores, ¿sí? Suponete que tomo el menos 3 y el menos 2. Claramente menos 3, ¿qué sería? ¿Sí? Menos 3 sería más chiquito, ¿sí? Que menos 2. Ahora, la función evaluada en menos 3 y la función evaluada en menos 2. Y la función evaluada en menos 3 me queda menos un tercio, ¿sí? La función evaluada en menos 2 me queda menos un medio, ¿sí? Menos un tercio, ¿qué es? ¿Sí? Menos un tercio claramente es como más grande que menos un medio, ¿no? El menos un tercio ponele que estaría por acá, ¿no? Y el menos un medio estaría por acá, ¿sí? Claramente este que está acá, ¿sí? Este que está acá, sí, es más grande que este, ¿no? Se ve ahí, ¿no? Perfecto, ¿sí? Y ahora, ¿por qué no pongo una unión de intervalos, ¿sí? Bien, sí, ¿a qué me refiero con esto de poner punto y coma, ¿no? Me refiero a lo siguiente, ¿sí? Claramente sí, el dominio de la función va a ser igual a todos los reales menos el 0, ¿sí? Y acá en el intervalo de decrecimiento sí se menciona, ¿no? ¿Sí? Ahí iría del menos infinito al 0 y del 0 al más infinito, ¿sí? Perfecto. Pero lo que quiero decir, si al poner punto y coma, ¿sí? Es que la función no es decreciente, ¿sí? En todo su dominio, ¿sí? Fíjate, mira, un ejemplo. Si acá, digamos, por ejemplo, hubieras puesto unión, ¿sí? Esto querría decir lo siguiente, ¿sí? Que la función es decreciente en todo su dominio, ¿sí? Un ejemplo sería este, ¿sí? Fíjate, acá tengo una función que es decreciente, ¿sí? Siempre decrece, ¿sí? Y el dominio de una función van a ser igual a todos los reales menos el 0, ¿sí? Como en el caso de acá, ¿no? Todos los reales menos el 0, ¿no? Y fíjate, si tomamos dos valores cualquiera, ¿sí? Menos 3 y 2, ¿sí? Menos 3 y 2. Claramente el menos 3, ¿cómo es? Es menor que el 2. La función evaluada en menos 3 es 3. Y la función evaluada en 2 es menos 2,5, ¿sí? Claramente acá se cumple que este es mayor, ¿no? Entonces la función es decreciente, ¿sí? Entonces acá sí es válido poner, sí, que la función es decreciente, ¿sí? Se ve acá, ¿no? Pero acá no es válido, ¿sí? Acá no es válido eso, ¿sí? Por eso es que ponemos punto y coma, ¿sí? Por eso es que no ponemos unión, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que no ponemos unión y ponemos punto y coma, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque mira, tomad dos valores cualquiera, ¿sí? Menos 2 y 1, ¿sí? Menos 2 y 1, perfecto. Dos valores cualquiera, pero claramente que no pertenezcan a un mismo intervalo, ¿sí? Un valor que pertenezca a este intervalo y otro valor que pertenezca a este intervalo, ¿sí? Y ahí sí, fíjate, mira, tomé el menos 2 y el 1. La función evaluada en menos 2 me da menos 1, ¿sí? La función evaluada en 1 me da 1, ¿sí? Perfecto. Claramente sí, acá de vuelta me volví a equivocar, ¿sí? Oh, mira, qué cosas, ¿no? La función evaluada, ¿sí? En menos 2 es como más chica que la función evaluada en 1, ¿sí? Entonces acá tendría que poner esto, ¿no? ¿Sí? Y bien, ¿sí? Entonces acá no ocurre lo mismo que acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto pasa, ¿sí? Cuando la función no decrece en todo su dominio, ¿sí? Acá la función no decrece en todo su dominio, ¿sí? Y acá la función sí decrece en todo su dominio, ¿sí? Entonces acá sí es válido poner unión, ¿sí? Como acá la función no decrece en todo su dominio, ¿sí? Acá ya lo vimos, ¿sí? No decrece en todo su dominio, ¿sí? Sí, acá lo vimos tomando un ejemplo, ¿sí? En menos 2 y en 1, ¿sí? Se pone el punto y coma, ¿sí? No se pone unión, ¿sí? A eso es a lo que me refería, ¿sí? ¿Sí? Y tomaba cualquier valor, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Acá tomaba si querés este, cualquier valor cualquiera, ¿sí? Y nunca se va a cumplir, ¿sí? Que sea decreciente, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque si acá es, digamos, si acá se cumpliese esto que dijimos, ¿sí? Entonces acá en realidad tendría que estar el signo L mayor, ¿no? Así tendría que, ¿no?
¿sí? Tendría que estar, digamos, ¿cómo decirlo así? Tendría que estar este signo, ¿no? El de mayor. Pero claramente eso sería absurdo ponerlo así. ¿Por qué? Porque menos 1 no es más grande que 1, ¿sí? 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 Entonces ahí estoy dando un ejemplo, ¿sí? Que si la función fuera decreciente, ¿sí? En una unión de intervalos, entonces acá me quedaría mayor, ¿sí? Por ejemplo, acá me hubiera quedado, no sé, a ver, no sé, 3 y acá me hubiera quedado un 1, por ejemplo, ¿sí? Esto hubiera pasado si hubiera tenido una unión de intervalos, ¿sí? Me hubiera quedado esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero no, como no estoy trabajando con una unión de intervalos, ¿sí? Me queda esto, ¿sí? ¿Sí? Se ve ahí, ¿no? Que la función no es decreciente en todo su dominio, ¿sí? Perfecto. Si tomamos intervalos separados, bueno, ahí sí va a ser decreciente, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos con el ejemplo 2, ¿sí? El ejemplo 2 dice f de x igual a 6 por x más 2 sobre 2 por x más 4, menos 4, ¿sí? Bueno, acá al usar la fórmula, ¿sí? Vas a sacar la asíntota vertical, ¿sí? Y después vas a sacar la asíntota horizontal, ¿sí? Vas a graficar acá la asíntota en vertical y después la asíntota horizontal. Y después acá vas a hacer gráficos aproximados y te va a quedar algo así, ¿sí? Se ve ahí claramente, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos con con el ejemplo 3. Si te piden calcular esta, ¿sí? Si te piden calcular graficar, ¿sí? Por ejemplo, esta función f de x igual a menos 1 sobre x, ¿sí? Entonces vos acá te darías cuenta rápido que tiene una asíntota vertical en 0, ¿sí? Una asíntota vertical, ¿sí? X igual 0 y una asíntota horizontal y igual 0, ¿sí? Y el gráfico te quedaría algo así, ¿sí? Donde antes era, digamos, positivo, ¿sí? Queda por acá, ¿sí? Ahora va a ser negativa, ¿sí? Y donde antes era negativa, que era por acá, ¿no? Ahora va a ser como positiva, ¿sí? No sé si se ve más o menos. Bueno, en fin, si lo que quiero decir es que la gráfica ahora me va a quedar algo así, ¿sí? Lo opuesto a lo que teníamos antes, ¿no? ¿Sí? Se ve, ¿no? Antes la gráfica hacía algo así, ¿no? Ahora esto está acá como que esto está así, ¿no? Digamos, la gráfica de esta está así, ahora como que la di vuelta, ¿no? Sí, se dio vuelta y me quedó así. Lo mismo que pasa acá, ¿no? Tenemos la gráfica así y como que se dio vuelta, ¿no? Y se hizo algo así, ¿no? Y se fue para el otro lado, ¿sí? Eso es algo interesante de ver, ¿sí? Bien, ahora pasamos a composición de funciones, ¿sí? Este tema no es tan complicado, ¿sí? Tengo lo siguiente, dice. Definición. Sean f que va de a en b y g que va de b en c, definimos la composición de g con f como la función g compuesta por f que va de a a c, ¿sí? Va de a a c, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Entonces, g compuesta por f es lo mismo que decir f evaluada en... g compuesta por f es lo mismo que decir g evaluada en f de x, ¿sí? Entonces acá digo lo siguiente, mira. Tengo a, b y c, ¿no? La función f va de a en b, ¿no? Entonces, suponete que acá tengo un x, ¿sí? ¿Sí, no? Entonces tengo un valor x, ¿sí? Dado un valor x, primero se le aplica f de x y después a esto se le va a aplicar g de x, ¿no? Y te va a quedar lo siguiente, ¿sí? No sé si se ve ahí, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, como siempre, ¿sí? Ejemplos. Tengo la siguiente función, ¿sí? F de x igual a 2x más 1, ¿sí? Y g de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces te piden calcular g compuesta por f, ¿sí? Entonces, ¿qué hace g compuesta por f? ¿Sí? Entonces sería g evaluada en f de x, entonces me quedaría acá, ¿no? G evaluada en f de x, ¿sí? ¿Y f de x qué es, sí? F de x es igual a, ¿qué? A 2x más 1, entonces te quedaría g evaluada en 2x más 1, ¿sí? ¿Y g qué es? G es x al cuadrado, ¿sí? Entonces, donde antes tenía acá nuestra variable x, lo que hacía era, a nuestra variable x, digamos, si vos le metías un 1, lo elevaba al cuadrado, ¿sí? Pero ahora si yo le meto 2x más 1, a esto también me lo va a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces me va a quedar lo siguiente. 2x más 1, a todo esto me lo va a elevar al cuadrado. Entonces esto me va a quedar como g compuesta por f, ¿sí? Y ahí yo obtengo lo pedido, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? G compuesta por f evaluada en 2 te quedaría lo siguiente, ¿no? Primero hay que evaluar f en 2, ¿sí? Que f en 2, ¿cuánto sería? ¿Sí? F en 2 sería igual a 5. Y después tengo 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Y después, no sé, por ejemplo, g compuesta por f evaluada en 3. Primero hay que evaluar f en 3, que me quedaría, ¿cuánto, no? 10, ¿no? Para ver, no. Me quedaría 7, ¿no? Y 7 al cuadrado es 49, ¿no? ¿Sí? Perfecto.
Bien, ahora si te piden calcular f compuesta por g, ¿sí? Antes teníamos g compuesta por f, pero ahora tenemos f compuesta por g, ¿sí? Que es lo mismo que decir que f evaluada en g de x, ¿no? ¿Ves? No es difícil, ¿sí? Si te dan las funciones no es difícil, ¿sí? Igual creo que siempre te dan las funciones, ¿sí? Todavía no revisé bien los ejercicios de la práctica, ¿sí? Pero por los que vi, ¿sí? Siempre te dan las dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto, sí? F evaluada en g de x, ¿sí? Entonces, g de x, ¿cuánto era? Bueno, g de x era x al cuadrado, ¿no? Entonces te quedaría f evaluada en x al cuadrado. ¿Y qué hacía f con tu variable, ¿sí? X? Lo que hacía era multiplicarlo por 2 y sumarle 1, ¿sí? Entonces acá tengo lo siguiente, ¿no? F evaluada en x al cuadrado, ¿sí? Lo que hace, bueno, va a ser 2 por x al cuadrado, ¿sí? Nuestra variable ahora la pone acá, ¿no? 2 por x al cuadrado, ¿sí? Más 1, ¿sí? Entonces, si te piden calcular, por ejemplo, ¿no? F compuesta por g evaluada en 1, ¿sí? Primero hay que hacer que esta cuenta, ¿no? Sería 2 por 1 más 1, sería 3. Y si tengo que calcular f compuesta por g evaluada en, no sé, en 2, sería 2 por 4, ¿no? Sería 8 más 1, 9, ¿sí? Eso es, ¿sí? No es tan complicado, ¿sí? O bien, ¿sí? Otra forma de verlo, ¿sí? Suponete que, bueno, vamos a hacerlo con los mismos ejemplos, ¿no? G de x era igual a ¿qué? A x al cuadrado. Y f de x era igual a 2x más 1, ¿no? Ahora si te piden calcular f compuesta por g, que debería ser como f evaluada en g de x, ¿no? Es lo mismo decir, ¿no? Perfecto, entonces ¿qué hace esto, sí? Si acá tengo f de x igual a 2x más 1, entonces f evaluada en g de x sería ¿qué? Sería igual a decir lo siguiente, ¿no? 2 por g de x más 1. Y eso sería igual a decir que, ¿a cuánto es igual g de x? G de x es igual a ¿qué? A x al cuadrado, entonces te quedaría 2 por x al cuadrado más 1. Y ya tenemos la respuesta así. Creo que así se puede ver mejor, ¿sí? De esta forma se ve mejor, ¿sí? Acá hice los reemplacé antes, ¿sí? Como que, sí, capaz que te mareaste un poco, ¿sí? Puede ser. Entonces acá creo que de esta forma se puede ver mejor, ¿sí?